que eso quede bien claro. La idea es que cada uno exponga su posición, sus opiniones, y que sean debidamente fundadas esas opiniones. Este es un espacio de discusión académica. Ok, entonces, ya. En cuanto a la estructura de la charla, vamos a dar una breve introducción de unos 5 minutos. Después hemos dividido la charla en dos partes principales. Una son las reorganizaciones internacionales aguas arriba, vale decir lo que pasa sobre Chile a nivel de holdings o a nivel de matrices internacionales, y esa parte va a estar a cargo de Juan Pablo Navarrete. Esa parte va a tener una duración de 30 minutos, y después vamos con las reorganizaciones internacionales aguas abajo, que es todas las reestructuraciones y reorganizaciones que puedan ocurrir a nivel de subsidiaria, y que de esa parte se va a hacer cargo Rodrigo Stein, también con una duración de 30 minutos. Al final vamos a tener un pequeño bloque de preguntas que va a durar aproximadamente 15 minutos, donde por un tema de tiempo vamos a tener que seleccionar solamente algunas de las preguntas. ¿Ok? Por favor, si pudieran avanzar. Ya. En este tema no nos vamos a detener, es solo para tener un breve mapa conceptual de las normas que vamos a estar abordando en esta charla, y que nos sirvan como una especie de mapa para ir siguiendo el resto de la charla. La primera norma de relevancia es el artículo 10 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿cierto? El inciso primero establece la norma general sobre rentas de fuentes chilenas, que es una norma archiconocida por todos. O sea, bienes situados en Chile o actividades desarrolladas en Chile se consideran como rentas de fuentes chilenas. El inciso tercero es la norma de venta indirecta. Luego hay una norma en el artículo 10, inciso final, que es una norma de excepción al inciso tercero, a la norma de venta indirecta, ¿cierto? Que aplica para el caso de reorganizaciones de grupo empresarial, y en la medida de que no se genere ninguna renta o mayor valor de acuerdo a las metodologías que establece el artículo 58, número 3, ¿cierto? Luego tenemos el artículo 11, que se refiere específicamente a la situación de acciones y derechos sociales de sociedades constituidas en Chile, y que se lee en línea con el inciso primero del artículo 10. Vale decir que estas acciones o derechos de sociedades chilenas se entienden situados en Chile. Avancemos a la siguiente slide. Otra norma que va a tener relevancia en esta charla es el artículo 38. Esta norma habla de la forma de determinar las rentas de los establecimientos permanentes de entidades extranjeras. Particularmente el inciso final establece una norma de asignación de activos. Sería bueno que le hiciéramos una mirada quizás después del cierre de julio. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque para tener como un par de ideas. Entonces, voy a continuar, que hubo un ruido. Ya, la norma del inciso final del artículo 38 se refiere a la asignación de activos de cualquier clase que efectúe la matriz a una agencia o un establecimiento permanente a su matriz o a otro establecimiento permanente, y la regla general es que esto es tasable por el Servicio de Impuesto Interno. Y después hay una norma de excepción, que es a la asignación que efectúa la matriz extranjera de acciones o derechos en sociedades constituidas en el país a el establecimiento permanente en Chile, en la medida que se cumplan ciertos requisitos que establece el artículo 38. Luego, otra norma relevante que hay que tener presente es la norma de precio de transferencia, el artículo 41E. Esta norma establece la facultad del Servicio de Impuesto Interno de impugnar ciertas reorganizaciones en la medida de que estas reorganizaciones impliquen el traslado de actividades o de bienes susceptibles de generar rentas en Chile hacia el exterior, ¿ya? En la medida de que dentro de esas transacciones se hubiese estipulado un precio, valor o rentabilidad entre partes independientes, el servicio potencialmente podría ejercer las facultades bajo el artículo 41E, ¿ya? Esta es una norma que hay que tenerla presente, pero que no la vamos a analizar en detalle en esta presentación, por un tema de tiempo y porque es un tema específico que da por sí mismo para una charla aparte. Este es un capítulo entero en las guías de precio de transferencia, el capítulo 9, entonces eventualmente lo vamos a tocar este tema en otra charla especial dedicada a esto. Si podemos seguir avanzando, Juan Cristóbal, por favor.
Luego tenemos el artículo 64 del Código Tributario, que básicamente las normas que hay que tener presente para la charla son el inciso tercero, el cuarto y el quinto. El inciso tercero es la norma de tasación, también archiconocida por todos. El inciso cuarto es la norma de reorganización aplicable a fusiones y divisiones, y el inciso quinto, reorganizaciones aplicables a aporte. ¿Ya? Continuemos. Esto es nada más que un mapa muy resumido, un resumen bien acotado de cómo se ha desarrollado la jurisprudencia del Servicio de Impuesto Interno en materia de organizaciones internacionales. Básicamente hasta el año 2010, hasta antes, diríamos, de la norma de venta indirecta, hay oficios sobre temas específicos y aislados, hay varios oficios que son reservados sobre temas de organizaciones, pero aquí identificamos algunos. Por ejemplo, los oficios del 2005, que se refieren a aportes efectuados por sociedades extranjeras de participaciones societarias en entidades chilenas y que se aportan a una sociedad en Chile, o sea, es aportante extranjero y empresa receptora del aporte en Chile. Lo novedoso de este oficio es que en el fondo aclaran que un contribuyente sin contabilidad en Chile puede acogerse a la norma de organización, y empiezan a introducir este requisito acerca de que los efectos de las reorganizaciones tienen que materializarse o agotarse en Chile. El oficio 1443 del 2008 va un poco más allá, ya que es un aporte efectuado por una entidad extranjera a otra receptora que también es extranjera, pero que al momento de la recepción lo radica en una agencia en Chile a través de un aumento de capital en la agencia. Estos oficios se dictaron entre el 2000 y el 2010 y son dos hitos relevantes que después incluso vamos a ver que algunos de estos pronunciamientos intentaron plasmarse en la propuesta de la modernización, pero que finalmente no se aprobó la modificación al artículo 64. Un hito importante es la ley 20.630 del 2012 que introduce el nuevo inciso tercero al artículo 10 de la ley de impuesto a la renta, que es la norma de venta indirecta. Y a partir de esa norma, los años siguientes empieza a haber un desarrollo creciente y sostenido de jurisprudencia del Servicio de Impuesto Interno. Ahí el año 2013 identificamos uno de los primeros oficios que se dicta en esta materia, que es de ADR y venta indirecta, en que básicamente el servicio dice que la enajenación de ADR por parte de un no residente no está cubierto por esta norma por tratarse de un título representativo no de acciones, no del capital de una sociedad extranjera, sino que de entidades locales. Continuemos con la siguiente lámina. Bueno, como les comentaba, la modernización tributaria en alguna de sus versiones al principio trató de introducir una norma sobre reorganizaciones. Con todo el desarrollo jurisprudencial de los últimos años a partir de la norma de venta indirecta, era tal vez hasta previsible que la modernización fuera una instancia en la cual se propusiera incorporar ciertos criterios en la ley, pero finalmente esta norma no fue aprobada. Bueno, en la letra D, en el número 1 se incorporaba la hipótesis tradicional de fusiones y divisiones, ¿cierto? En el número 2 se incorporaba una norma en virtud de la cual se podían aportar bienes situados en Chile o en el extranjero, y acá en cuanto al aportante había una modificación bastante sustancial que permitía aportar directamente a personas naturales, también a otras sociedades o entidades constituidas ya sea en Chile o en el extranjero, y el receptor tenía que ser una sociedad, agencia o establecimiento permanente en Chile, un receptor del aporte. Luego, el número 3 establecía una norma en que los bienes aportados debían ser bienes de cualquier clase situados o registrados en Chile. El aportante era una entidad constituida en el extranjero o una sociedad constituida en el extranjero, y el receptor era otra entidad extranjera. Esto se tenía que dar en el contexto de una reorganización del grupo empresarial. Esto un poco, este número 3, en cierto modo recogía el criterio del oficio 1443 del 2008, pero sin la variante de tener que radicar el activo en la agencia en Chile, ¿cierto? Permitía este aporte en el exterior. Y en el número 4 se introduce la hipótesis de divisiones y fusiones internacionales, ya sea entre dos compañías extranjeras o entre una compañía chilena y una extranjera, en que la entidad sobreviviente
era la sociedad chilena, ¿cierto? Esto también se tenía que dar en el contexto de una reorganización del grupo empresarial y que la reorganización comprendiera bienes situados en Chile. Y acá un tema que algunos oficios, como vamos a ver adelante, nuestros expositores lo van a mencionar, un tema que mencionaban los oficios es que estos efectos de la fusión o divisiones se tenían que asimilar o ser analogables a los efectos bajo ley chilena, ¿ya? Lamentablemente, como decíamos, esta norma no se logró aprobar y, bueno, es una lástima porque probablemente este tema se va a tener que discutir en el futuro próximo porque las reorganizaciones internacionales van a seguir y obviamente quedar certeza en este ámbito es algo que definitivamente es deseable. ¿Podemos seguir adelante, Juan Cristóbal? Bueno, ahora los voy a dejar con la primera parte de la charla de reorganizaciones que va a estar a cargo de Juan Pablo Navarrete. Esta es Reorganizaciones Agua Arriba de Chile. Juan Pablo Navarrete es abogado de la Universidad de Chile, es LLM en impuestos de la Universidad de Georgetown en Washington, es también LLM de impuestos internacionales de la Universidad de Nueva York y es socio de impuestos internacionales de EY Chile. Así que te damos la bienvenida, Juan Pablo, y te pido por favor que empieces con tu presentación. Te vamos a recordar cuando se cumpla el tiempo establecido, que son 30 minutos, para que lo tengas presente. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos por conectarse. La verdad es que sumándome a lo que decía Francisco, que lamentablemente, como decía, no nos conocemos personalmente, pero hemos tenido muchas referencias con él, así que un agrado esta invitación que él hace de que poder integrarnos en nuestro comité a IFA y organizar este tipo de eventos. También veo ver un montón de compañeros de trabajo, ex compañeros de trabajo, profesores de la universidad, como Mario Silva, gente de impuestos internos como Lícero, así que un agrado de estar con todos ustedes. Vamos a tratar un poco en esta charla, porque si bien hay mucha gente de la comunidad tributaria, hay gente que está conectada que no lo es, entonces hay algunas cosas que pueden ser un poco obvias y que me voy a tener un poco, y en otras, lamentablemente, que son más específicas, algunos quizás no queden tan conectados, pero vamos a tratar de seguir ese complejo equilibrio. Movámonos, Juan Cristóbal, a ver, dejar si lo puedo mover yo. No. ¿No? Ahí... No. Ahí sí, vale. Bueno, este es básicamente como una especie como de índice de lo que me gustaría conversar con ustedes hoy día. No vamos a tratar todos los temas, pero básicamente me interesa detenerme, yo diría que unos 10 minutos, en ciertos comentarios y una como visión reflexiva y crítica acerca de la institución del aporte, de la fusión y la división, de acuerdo a cómo está regulado actualmente en la ley, incluso a nivel local y por los oficios de impuestos internos, porque creo que el hecho de hacer ciertas reflexiones críticas sobre estas tres figuras, después nos va a permitir ilustrar a que cuando tratamos de extrapolar esto hacia reorganizaciones en el extranjero, y particularmente la parte que me toca a mí de esta charla, de agua hacia arriba, hay ciertas cosas y ciertas inconsistencias que, trasladado a niveles más arriba, se empiezan a agudizar. Y en ese sentido, bien interesante eso. Entonces, vamos a partir por estos comentarios. Después lo que sigue son básicamente tratar de analizar todas las hipótesis donde tengo fusiones o divisiones en el extranjero y aportes, distinguiendo a nivel directo, indirecto, cross-border y un montón de temas más, que tal como decía Gonzalo, mostrado en el gráfico, se ha poblado de varios oficios, yo diría, en los últimos 5 años, a diferencia de lo que ocurría antes, donde habían unos pocos reservados o de algunas regionales. Y obviamente la idea no es detenerse en todos los oficios, porque los oficios, obviamente, cada uno después tiene su interpretación y los puede leer, pero sí reflexionar como críticamente sobre algunas de estas instituciones y tratar de entender después de cómo se produce esto a nivel internacional, sobre todo teniendo en cuenta que Chile, más allá de las normas que citó Gonzalo al inicio, no tiene una regulación completamente orgánica de reorganizaciones internacionales,
mucho menos hacia agua abajo, que es lo que va a poner Rodrigo, algo más hacia agua arriba, y por lo tanto creo que es interesante que nos metamos en eso y podemos hacer ciertas como reflexiones críticas, tanto a la ley como obviamente algunas interpretaciones de impuesto interno desde un punto de vista académico, por supuesto, así que con todo el cariño a Lícelos y a los demás que están acá. Así que, bueno, pasemos a la siguiente lámina, Juan Cristóbal. Una más. Perfecto. Mira, esto se trata de analizar un caso muy simple de aporte a nivel local, donde tenemos que la sociedad A es dueño del activo B, que tiene un costo tributario A en el activo B que es de 60, y su valor de mercado del activo B es de 100. Y por otra parte tenemos una sociedad C, en la que A no participa, que tiene un valor libro también de 100, y que la relación, el acuerdo económico entre las partes es hacer una relación 1 a 1. Cuando he puesto este ejemplo, alguna gente después me pregunta por qué hablo de relación de canje en un aporte. Bueno, lo voy a comentar al final, pero quedémonos con eso. Entonces, la relación de canje básicamente está dada porque si es que A va a aportar un activo que valor de mercado vale 100 a una sociedad cuyo patrimonio es 100, razonablemente lo que A esperaría es quedarse con la mitad de la compañía. Y en ese sentido, eso es lo que marca la relación 1 a 1. Entonces, ¿qué ocurre acá con el artículo 64? El artículo 64, para apoyarme en la norma de reorganización, me dice que el aumento de capital en especie que yo tengo que hacer en la sociedad C, lo tengo que hacer en 60, y no a valor de mercado. Y por lo tanto se produce ese aporte. Ahora, ¿cómo se refleja a nivel de mercado que el activo vale 100? Bueno, en que dado que antes del aporte se tenía un patrimonio de 100 dividido en 10 acciones, le van a emitir 10 acciones a A. Entonces, si bien el aumento de capital fue por 60, a A le emiten 10 acciones que le permite quedarse con la mitad de la compañía, y en ese sentido, en ese nivel se reflejó el valor de mercado del bien. Y por lo tanto, al final del día en Chile, el carryover basis, que llaman los gringos, se da a dos niveles. Primero, que C tiene un costo tributario en el activo que recibió de 60, y A tiene un costo tributario de 60 en las 10 acciones que le emitió C. Pero el aporte se hace en 60. Entonces, ¿cuál es un par de consideraciones críticas respecto al modelo chileno en esta materia? Uno se podría preguntar, ¿por qué la norma no deja hacer el aporte y el aumento de capital en especie en 100? Y simplemente exige que a nivel del auxiliar tributario se mantengan los dos costos a 60. ¿Por qué de alguna manera exige que el aumento de capital en sí mismo sea en 60? Sobre todo teniendo en cuenta que va a llegar fin de año, dado que el activo vale 100, el activo B probablemente a nivel de los estados financieros van a tener que ajustar el valor a través de un ajuste en cuentas de patrimonio. Entonces uno se podría preguntar, ¿por qué no simplemente se exige que se mantenga esto a nivel del auxiliar tributario? Y esto es un tema interesante porque cuando después nos trasladamos a reorganizaciones agua arriba, uno de los problemas que se pueden enfrentar a nivel de temas de venta indirecta o reorganizaciones más arriba es justamente el requisito que en Chile se haga el aporte de esa manera. Por otro lado, bueno, otro comentario, alguna vez yo tuve alguna discusión con alguna contraparte en un cliente que decía que el modelo chileno exigía que no se le pudieran emitir de acciones A, sino que se le tenían que emitir acciones de acuerdo al costo tributario de 60. Bueno, eso a mi juicio no tiene mucho sentido, porque básicamente lo que haría es que restringiría el aporte entre partes relacionadas, porque nadie va a aceptar que un activo que valga 100 le emitan acciones por menos de eso. Y por lo tanto el tema se soluciona de la manera como yo indico en los efectos, creo indicar en los efectos, y esa es la reflexión crítica que quiero hacer. Hay otro problema también con la obligación de hacer el aumento de capital en 60, que tiene que ver con sociedades que estén abiertas, que tengan accionistas minoritarios, y que esos aportes de alguna manera pueden tener efectos de dilución. Bueno, y ustedes saben que en los últimos años han habido ejemplos en el mercado respecto a esta situación. Entonces, básicamente, esa es la reflexión crítica que yo quería hacer como aborda el modelo chileno el aporte. Muy corto, ¿por qué hablo de relación de canje? Perdona, Juan Cristóbal, relación de canje 1 a 1. Bueno, básicamente, cualquier aporte se puede reconducir
no sé si se puede volver a una fusión, o sea, basta que A le aporte el B a una NewCo, y después esa NewCo entre una fusión con C, para que yo hable de la relación de canje, por lo tanto, en ese sentido lo digo. Y obviamente en el mundo real la relación de canje puede ser no 1 a 1, incluso en el aporte. O sea, si yo voy a entrar con 100 pesos en CA, puede ser que me emitan el 70% de la acción, que yo me quede con el 70% de la compañía, porque la compañía no tenía liquidez. Bueno, si al revés, si C es Facebook y es Zuckerberg, al principio puede que me dé un 5% de la compañía por haberle aportado el bien que se me ocurra, porque él puede emitir las acciones al valor que ellos quieren. Básicamente, simplemente cerrar por un comentario que uno recibí, porque también en un aporte obviamente uno habla de una relación de canje, porque efectivamente la hay. Así que pasemos al tema de la fusión, tras haber hecho esta reflexión crítica del aporte. Bueno, en la fusión, que es lo que vamos a ver ahora, podemos distinguir estos 3 niveles que están acá. Y me gustaría como hacer ciertos comentarios, igual que el aporte a nivel de esta foto, de este gráfico, después de entrar en lo que ha dicho impuesto interno y toda la hipótesis. En el primer nivel, bueno, el menos problemático de todo, es una fusión en Chile, que está reconocida de algún modo por el artículo 64 y genera un estatus de neutralidad tributaria. El segundo nivel es un nivel que ofrece un poco más de complejidad, porque pese a la dictación de las normas de venta indirecta, cuando H3 absorbe H4 y H4 tiene activos en Chile, lo que hay es una enajenación directa y no indirecta. Por lo tanto, aún después de la dictación de las normas de venta indirecta del año 2012, uno no puede recurrir a esa normativa para solucionar este problema. Y por lo tanto, la solución que finalmente se terminó dando es que Impuesto Interno extendió la protección del artículo 64 del Código Tributario a este nivel, del segundo nivel. ¿Y qué ocurre con el tercer nivel? Bueno, el tercer nivel es un nivel que en principio no era problemático, porque a partir del año 2012 está regulado, y por lo tanto, si se produce una fusión en el tercer nivel, uno podría decir, bueno, esto se tiene que resolver en el ámbito de la norma del 10 inciso final de la Ley de la Renta, para ver si esto califica como reorganización. Pero esa solución que en un minuto se planteó, se ha ido complejizando tras ciertos oficios de impuestos internos que han venido como a mezclar ciertas cosas y por lo tanto y abrir ciertas interrogantes de qué ocurre este tercer nivel. Y mi reflexión crítica que quiero hacer ahora en este nivel tiene que ver con eso. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos oficios de impuestos internos que a nivel del tercer nivel dicen, ok, esto es 10 inciso final, y por lo tanto acá se exige el requisito que sean entidades de un mismo grupo y que no se genere ganancia capital en alguna de las dos fórmulas del 58.3. Y calculando los costos, cómo se calcula el costo en Chile de acuerdo a norma local. Tienes un segundo tipo de oficio que básicamente te dicen lo mismo, en realidad es uno, pero te dicen que en el marco del inciso final tú podrías calcular el costo de acuerdo a la norma extranjera. Y yo diría que ese es el segundo tipo de oficios que hay a este tercer nivel, que después tiene otro oficio que lo contradice, en fin, después vamos a decir de eso. Y después, a mi juicio, tienes un tercer nivel de oficio, donde básicamente evalúan si esto cumple o no con neutralidad tributaria, y por lo cual básicamente le aplican el test del segundo nivel al tercer nivel. Y que no es tan claro, ningún oficio es tan así, pero llevan a esa conclusión. Y por último tienes otro tipo de oficio, que ya son los más extremos, donde te dicen que hay uno o dos que te dicen lo mismo, que te dicen que a ese nivel podría no haber enajenación. Y ya eso obviamente se descarrila el análisis, porque de alguna manera yo creo que puede ser discutible si en una fusión hay enajenación o no. De alguna vez todo lo conversé con Alicia Domínguez, que está acá. Si uno se olvidara del derecho tributario y se fuera a la ley civil, a la super de valores o a la ex super de valores comisión, lo que sí no cabe ninguna duda es que en materia tributaria y en materia de impuestos internos, la fusión siempre ha sido una enajenación. Se perdía la antigüedad de las acciones en cartera, los bienes no podían seguir depreciándose aceleradamente. O sea, podemos tener una discusión doctrinaria sobre si la fusión es o no enajenación, pero a nivel tributario, la doctrina de impuestos internos es que siempre lo ha sido. Entonces, de alguna manera, introducir acá el concepto de que no hay enajenación me resulta un poco complejo y es un poco la reflexión crítica que quería hacer. ¿Y con qué termino antes de salir de esto? Dado que la fusión en el tercer nivel
exige requisitos bien particulares a nivel del bien inciso final, que sea intragrupo y que se genere esta mecánica con las fórmulas del 58.3, oficios que simplemente exigen neutralidad tributaria, o bien que directamente dicen que no hay enajenación, creo que abren la puerta para saltarme el artículo 10 inciso final, que no lo estimo particularmente malo, y de hecho yo creo que estas soluciones, más que hacer una crítica a impuestos internos, tiene que ver con que hay veces que es imposible en el contexto de fusiones aplicar las fórmulas del 58.3, y por lo tanto celebro que hayan esas salidas, más allá de que uno tiene que analizar la consistencia, pero deja esa puerta abierta. ¿En qué caso una fusión a nivel indirecto que cumpla neutralidad tributaria yo podría hacerle un ticket sin necesariamente pasar por los estándares del bien inciso final? Y esa es como un poco la reflexión que yo quería hacer a este nivel. Y pasemos finalmente a la de la división, Juan Cristóbal. Bueno, ¿cuál es la reflexión crítica o provocativa, como ustedes quieren llamar, como para darle vuelta un poco a la división? Bueno, acá hay una división que yo planteo, que es básicamente que tienes que hacer el 80% dueño de una sociedad y B, el otro dueño del 20%, con una sociedad con patrimonio 100. Y que tú haces una división donde post división tienes que A es el 100% dueño de una sociedad con patrimonio de 80, y B es el 100% dueño de una sociedad con patrimonio 20. Olvidémonos del tema financiero tributario, la posibilidad ahora que da la reforma, manejémonos a nivel general. Bueno, este tipo de fusión, Impuestos Internos señaló que no era posible, ¿ya? Uno podía conseguir esta foto final con esos oficios que ustedes recordarán de los 90, de la visión con la permuta, pero cuando se le preguntó hace pocos años atrás hacer una división directa de esta naturaleza, Impuestos Internos dijo que no. Pese a que ahí el contribuyente le dijo que esto siempre se podría haber entendido que la sociedad anónima lo permitía y que el nuevo reglamento de sociedad anónima indudablemente que lo permite, porque dice, a no ser que se pacte una regla en contrario, la división será que se mantendrán los mismos socios en la continuadora y en la NIUCO, pero Impuesto Interno le dice, el reglamento no tiene rango legal, y básicamente lo que hace es que dice, esto no es posible. Y bueno, puede ocurrir que hayan divisiones en el extranjero que generen esto mismo. Y en la medida que Impuestos Internos en divisiones ponga el criterio que tiene que ser una división similar a la que ocurre en Chile, esta figura podría tener cierta complejidad. Además, mi última reflexión sobre esto es que dado que la división no está definida en la ley tributaria y está definida en la ley de sociedad anónima, la pregunta sería, ¿qué ocurre si alguien va a la Comisión de Mercado Financiero, plantea este tema y obtiene un ruling o un dictamen que esto sí es división? La pregunta es si Impuestos Internos podría desmarcarse diciendo que la división entendida en el artículo 64, ellos son los que definen los contornos, o al no estar definida, tendrían que de alguna manera rest the case frente al caso de que la comisión dijera que esto es división. Cosa que no es extraña, pasó hace poco en un ejemplo con las normas de relación de la CFC. Recuerdo unos oficios antiguos que justamente cuestionaban el concepto de enajenación en fusión para 57 bis. Entonces, de alguna manera, dejo planteada acá la interrogante y simplemente decir que Impuestos Internos, este tipo de división, no señala que no cumpliría los criterios del artículo 64 del Código Tributario. Habiendo hecho estas como reflexiones críticas, espero, de estas tres instituciones, vámonos ahora a un poco la hipótesis que nos manejamos en la parte que me toca cubrir a mí de agua arriba. Juan Pablo, sí. Por si acaso vamos 15 minutos. Ya, perfecto. Es más o menos lo que estábamos calculando, porque quería centrarme en eso, porque los oficios de alguna manera los conocemos y la idea ahora es ir repasando en virtud de estas aclaraciones conceptuales. Bueno, lo primero que tenemos acá es fusión, que el cuadro de la derecha, fusión a nivel indirecto, y por lo tanto que se produciría una transferencia indirecta de activos en Chile. Bueno, como les comentaba antes, esto debería ser un caso de bien inciso final, cosa que obviamente no ha sido así o no es tan clara en los oficios. Y me interesaría partir, a mi juicio, que es el oficio más conflictivo para mí, que tiene que ver con el oficio 10 del 2017, que tiene el cuadro que ustedes ven a continuación, donde el contribuyente primero le pregunta por la fusión en que España 1 se come España 2, y después, que es la roja, y después le pregunta por la fusión en verde, que es que España 1 ya fusionado con España 2 absorbe España 3. Entonces el contribuyente
lo interesante es que Impuesto Interno le encuentra la razón en las dos cosas, pero por otros motivos y le cambia el argumento. Entonces el contribuyente le dice, por favor dígame que entre España 1 y España 2 esta fusión es neutra mientras se cumpla todo lo que dice el inciso final, dado que esto se trata de una transferencia indirecta de activos en Chile. Y después en la fusión en verde le dice, dado que es una enajenación directa, porque España 3 va a ser absorbida por la sociedad que se formó antes por España 1 y España 2, le dice, confírmeme que mientras sea una fusión que se parezca a la fusión chilena, en base a no sé qué, a los varios dictámenes, que se extiende la protección del 64. Entonces, ¿qué le dice Impuesto Interno? Le dice, en España 1 y España 2 no se preocupe, porque no hay enajenación. ¿Ya? Entonces, no le sigue al contribuyente el tema del inciso final. Y cuando en la fusión en verde el contribuyente le pide la protección del artículo 64, Impuesto Interno le dice que la fusión es neutra porque se le extiende la protección, porque se le extiende la norma del día inciso final. O sea, Impuesto Interno entiende que aún habiendo una transferencia directa de activos en Chile, esto está protegido por el día inciso final, lo cual a mi juicio es un error, porque habiendo una transferencia directa, el día inciso final no es aplicable. Entonces concluye igual que el contribuyente, pero cuando el contribuyente le decía día inciso final en la fusión roja, Impuesto Interno le dijo no hay enajenación, y cuando el contribuyente le dijo aplíqueme el 64 en la fusión verde, le aplica Impuesto Interno el día inciso final, que en teoría no es aplicable a la situación. Yo creo que este ejemplo, de alguna manera, demuestra un poco lo que yo mencionaba al inicio y de lo que puede ocurrir. Este oficio es particular porque el anterior a ese, que es el que está mencionado ahí del 2016, que también es una fusión que incluye la ANDA a varios países, Impuestos Internos ahí quirúrgicamente distingue completamente correcto cuándo hay una transferencia directa, cuándo hay una indirecta y por lo tanto qué norma le corresponde a cada uno. Por lo tanto es bien interesante que después de su oficio, que está perfecto, se haya cambiado el criterio de alguna manera con este de días del 2017 y también con el 2401 del 17 que menciono abajo. Incluye Noruega, no sé, en Jersey, donde nuevamente Impuestos Internos entiende que puede aplicar el día inciso final en una situación de enajenación directa. Ese es el caso 1. Vámonos al caso 2, por favor, Juan Cristóbal. Bueno, el caso 2 lo vamos a hacer muy rápido. Básicamente esto es la fusión que ya hemos visto que de acuerdo en el tiempo y con algunos vaivenes, al principio con oficio de la DGC, algunos reservados, ese antiguo del 96 que ustedes recorrerán de fusión entre dos sociedades con agencias en Chile. Finalmente ya después se dicta una doctrina conteste que está dado por los oficios del 2017, que en la medida que esta fusión se parezca o tenga los regímenes de neutralidad y las características de la chilena, se le extiende la protección del 64. Así que sigamos, por favor, adelante, Juan Cristóbal. Vámonos ahora a divisiones. Bueno, en divisiones básicamente ocurre lo mismo. Había un oficio reservado que básicamente aplicaba el estándar del 64 si la división era semejada a la que regula la ley de sociedad anónima. Y finalmente eso ya se consagra, como dice Gonzalo, en la segunda fase de oficio de impuesto interno a través de los dos que indicó ahí. Ahora, es interesante el del 2017, porque el del 2017 el contribuyente le pregunta por una división regulada en el Código Civil holandés. Y se la describe, y Impuesto Interno dice, sí, a mí me parece que tiene semejanzas con la regulada a nivel chilena, por lo tanto, pese a que constituye una enajenación, acá no hay enajenación, pero involucra la transferencia o cambio de titularidad del dueño de los bienes en Chile, se va a entender que esto es neutro tributariamente en Chile también. Lo interesante es que si uno googlea el artículo del Código Civil holandés que menciona ese oficio, inmediatamente te da la posibilidad de hacer la división, como yo indicaba anteriormente, que Impuesto Interno no deja hacerla. Obviamente, probablemente se diga que se estuvo a los antecedentes del contribuyente y se hizo como reliance en eso, pero menciono que ya esa posibilidad y que pudiera ser conflictivo que Chile reconozca ese tipo de divisiones cuando ocurren en el extranjero, si es por no asemejarse a las que pueden hacerse en Chile y que Impuesto Interno expresamente ha dicho que a nivel chileno no se puede hacer de esa forma que yo indicaba. El siguiente caso también es un caso relativamente simple. No hay oficio particular que yo encontrara que se refiere específicamente a esto, pero básicamente una división a ese nivel no debería constituir enajenación en la medida de que sea neutro tributariamente y por lo tanto, a mi juicio, eso ni siquiera tiene que pasar por el artículo 10, inciso final. Así que podemos seguir adelante, Juan Cristóbal.
Vámonos ahora a los aportes. Ya. Parto con esta lámina que puede parecer una cosa muy añeja porque obviamente el hecho de que una matriz extranjera puede aportar una sociedad chilena a otra chilena es un caso que no es conflictivo en la actualidad, pero no siempre lo fue así. Y esto se dilucidó hace aproximadamente 15 años atrás. ¿Por qué? Porque la norma dice que la calificación para esto tiene que tratarse de una empresa, sea esta unipersonal, societaria o bien una agencia, cuando te hace la referencia al 58. Entonces, finalmente, cuando se le preguntó impuesto interno, le dijo, mira, el contribuyente le dice, el vocablo societario no distingue. Y por lo tanto, en esa segunda hipótesis, debiera estar comprendida que puede hacer la reorganización tanto una sociedad chilena como una extranjera, le cita además el DL 600, e impuesto interno dice ok. Este es un tema que ya es pacífico, no tiene mucho sentido, simplemente hacer una reflexión que la solución no es tan obvia. O sea, si básicamente a las personas naturales no pueden hacer aportes bajo 64 porque no llevan contabilidad, uno podría decir en principio eso también le ocurre a una sociedad en el extranjero, que quizás si quisiera registrar o tener contabilidad debiera asignar esto a una agencia. Y porque no llevar contabilidad en extranjero, así como podría representar un perjuicio si es que no pudiera haber aportado bajo 64 entre estos oficios, en algunas otras cosas representaba una ventaja, como enajenación de bienes raíces, que por esa época, al no llevar contabilidad, podían estar libres de impuesto a la renta. Entonces, esto de tener una contabilidad podía jugar para ambos lados, pero básicamente impuesto interno dice, ok, la palabra societaria no distingue, y por lo tanto este es un caso que ya hasta hace 15 años está zanjado y que no ofrece ningún tipo de complejidad. Vámonos al siguiente, por favor, Juan Cristóbal. Bueno, este sí ofrece complejidad, porque básicamente se le pregunta impuestos internos. ¿Qué ocurre si es que un contribuyente extranjero quiere aportar la compañía chilena a otra extranjera? Y como ustedes saben, impuestos internos dice que eso no es posible. Después vamos a ver lo del EP. Con lo que dijo Gonzalo, que los efectos de la reorganización se tienen que agotar en Chile, cosa que no está dicha en la ley. Y que alguna vez conversé creo que con Víctor Villalón, y me comentó que si uno se va a la discusión del Parlamento cuando se pasa la ley, lo que estaba en la circular del 96 y la del 2001, en esa discusión quedó claramente graficado que lo que se quería era que se agotaran los efectos en Chile, y por lo tanto, por mucho que no esté ahora en la ley, esa es la actual razón por la que se exigiera que los efectos se agoten en Chile, y el aporte a H3 simplemente no estaría tolerado, y por lo tanto sería una enajenación no amparada en el artículo 64 y por ende potencialmente tributable. Con la variante que conocemos, que es que si es que H3 inmediatamente lo asigna un EP en Chile, impuesto interno entendería que ahí sí se agotan todos los efectos en Chile. Eso primero lo dijo el año 2008, en el oficio que está ahí, después el año 2010. Después se creó una discusión, porque cuando en septiembre del año 2012 la primera reforma de Piñera modifica el artículo 38, se podría haber tenido alguna duda de si esa norma obligaba a hacerlo a valor de mercado. El oficio 2015 despejó cualquier duda, básicamente dijo, bueno, la norma general es la asignación a la agencia a valor de mercado, pero a menos que tú te ampares en una norma de reorganización como la del 64. Entonces, de alguna manera también quedó cerrado, y por lo tanto, dado que la reforma no fue aprobada tal como Gonzalo nos dio el detalle, si ahora se hace un aporte en el extranjero, la única manera de que esto sea amparado en el artículo 64, inciso quinto, es que se asigne al EP en Chile en base a estos tres oficios que estamos comentando. Vámonos al 8, por favor, Juan Cristóbal. Perfecto. Bueno, esto tiene que ver con aporte, que ya nos movemos nuevamente al ámbito de la venta indirecta. Básicamente se aporta a una sociedad extranjera que directa o indirectamente tiene activo en Chile. Y varias cosas interesantes. El primer oficio que se tuvo que referir a la norma de reorganización fue el del 2013, donde ya le empezaron a preguntar impuestos internos de la norma de venta indirecta dictada hace un año atrás, sin que todavía saliera la circular, que como ustedes saben es en marzo del año 14, y ahí impuestos internos, cuando tuvo que parafrasear el día inciso final,
y esto es una discusión que vamos a ver a continuación que tiene una relevancia, básicamente dijo acá hay dos requisitos, que sea dentro de un mismo grupo y que no se produzca una ganancia de acuerdo a alguno de los dos métodos del 58.3, y por lo tanto eso es lo que dice ese oficio. El del 2019, que está ahí, el que le adelantaba, el que dice que en el contexto del día de inciso final sería tolerable que se calcule el costo de acuerdo a la norma del país extranjero, pero solo en el día de inciso final, o sea, no sería aplicable en un contexto de una venta u otro tipo de cosas. Y no sé, en ese ejemplo puede caber, por ejemplo, que en el país extranjero las utilidades retenidas formen parte del costo, cosa que obviamente no es tan ajeno a nosotros porque hace no tantos años eso podía existir en la limitada bajo, bueno, ciertas condiciones. Y básicamente el oficio del 2019 da esa posibilidad. Y después viene el oficio 641 de este año, que a mi juicio, si bien no directamente, vuelve a poner en duda que eso pueda ser posible. Como digo, podemos después discutir los oficios y cada uno leerlos, pero esa es la apreciación que yo tengo. Entonces, nuevamente, este tema no es claro a mi juicio. Vámonos, Juan Cristóbal, a lo siguiente. Vámonos a otros casos. Redomicilio, la verdad es que lo voy a pasar. Habían ciertos oficios antes aislados, pero la verdad es que el momento en que, sé que por supuesto esto tiene temas interesantes también, pero nada del tiempo, prefiero irme a la última lámina, básicamente desde que se dicta la norma, la reforma tributaria de septiembre del 2014, empezaron a haber un montón de oficios de migración para los efectos de no tener que restituir el crédito de primera categoría, y como sabemos, finalmente impuestos internos bajo ciertas características dice que eso es posible y pone el acento en la transición misma, o sea, cómo debe ser la migración, y después el acento en cuanto tú ya llegaste al país de destino, cuáles son los criterios para que efectivamente aplique el beneficio de no restituir en base a un convenio vigente o simplemente firmado. Vámonos a este caso que es de distribución, una antes, Juan Cristóbal, perdona, distribución in kind, distribución en especie. Bueno, como sabemos, eso a nivel del artículo 64 no es posible. Y no es necesario que en la situación de H2 distribuya en especie Chile. Podríamos incluso bajar el ascensor y ubicarnos en puras sociedades chilenas, y eso no cabría en el artículo 64, una división, un reparto de dividendo en especie de acciones, y por lo tanto ese es un caso que claramente no se puede con el artículo 64, y que sí se puede en norma de venta indirecta. Y este oficio me quiero detener un segundo, porque cuando sale la norma de venta indirecta, y pese al oficio del 2013 que les comenté hace un par de minutos, había mucha discusión sobre decir, oye, igual el estándar del artículo 64 y las figuras del artículo 64 son las que son admisibles a nivel de día inciso final. A lo cual uno podía decir, y en mi postura decir, no hay ningún requisito a la reorganización en sí misma. Y el oficio del 2013, cuando los parafrasea, te lo dice, o sea, la norma te dice que se trate de una reorganización de un grupo empresarial según este se define, no la reorganización del grupo, y después que no genera una ganancia de capital. Entonces, esta fue la primera alerta donde claramente se demostró que había una suerte como de emancipación del día inciso final en relación al artículo 64. Es un caso que claramente no está comprendido en el artículo 64 y que el día inciso final lo tolera. Aún así, todavía gente dijo ya, ok, está hecho el punto, pero una situación muy distinta ocurriría en caso de una venta. Y de ahí pasamos a la lámina siguiente, donde finalmente Impuestos Internos dijo que podía darse en una venta, con lo cual viene a confirmar el oficio del 2013, cuando había parafraseado los dos requisitos del inciso final del 10, en el oficio del 2014, cuando permitió una distribución que en Chile no se hubiera podido entre sociedades chilenas. Bueno, y para qué decirles con este ejemplo que ya considera flujo. Y por lo tanto, ese es básicamente el repaso por estas figuras y esta reflexión crítica. Dejé afuera un tema que lo va a tocar Rodrigo, porque es un tema que se podría haber tratado tanto de agua arriba como agua abajo, que tiene que ver con fusiones cross-border, siendo Chile la absorbente o la absorbida, y habiendo establecimientos permanentes de por medio, pero como es un tema que también puede ser tratado abajo, nos coordinamos con Rodrigo para que él lo tocara. Así que con esto termino, les agradezco la paciencia y el interés. La idea fue hacer una revisión primero crítica de ciertas instituciones de reorganización y después ver cómo eso se podía extrapolar hacia agua arriba con los diferentes oficios del servicio. Así que eso por mi parte, y muchas gracias a Gonzalo y Francisco, para que continúe Rodrigo con la exposición. Gracias, Juan Pablo, gracias por tu exposición, también por la puntualidad, anduviste súper bien con el tiempo.
Ya, qué bueno. Y ahora le damos el paso a Rodrigo Stein, que va a hablar de organizaciones internacionales aguas abajo. Bueno, Rodrigo es abogado también de la Universidad de Chile, el LLM en Impuestos Internacionales de la Universidad de Nueva York y es socio de Impuestos Internacionales de KPMG Chile. Así que, Rodrigo, por favor, te pedimos que vayas con tu parte. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, como para presentarme, mi nombre es Rodrigo Stein y nuevamente, al igual que Juan Pablo, agradezco esta oportunidad, tanto a la posibilidad de ser parte del comité editorial en esta nueva iniciativa y también en partir con esta charla inicial, que más que nada, además de que para todos los que estamos aquí, son temas que pocas veces tenemos la oportunidad de discutir y conversar. También la verdad es un placer volver o ver a muchas caras conocidas y a mucha gente que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el pasado. Espérame, que se me fue la pantalla. Ahí sí. Bueno, eso, un gusto de estar aquí. Bueno, para partir quisiera de alguna manera poner en contexto de qué nos referimos a esto de cuando hablamos de reorganizaciones aguas abajo y por qué me pareció importante abordarlo. Aguas abajo estamos hablando cuando hay una inversión de Chile hacia el extranjero, que probablemente cuando se incorporaron las normas de reorganizaciones, cuando Impuestos Internos dictó la circular 65, si mal no recuerdo era el número, por allá, o 68 por el año 96 o 98, ya perdí la memoria. Era muy raro de ver inversiones sustanciales de Chile en el extranjero. También cuando se incorporó a la ley, esta normativa también seguía siendo más extraño, pero es un fenómeno que se ha ido incrementando en los últimos años y que justamente hemos ido viendo cómo Impuestos Internos ha ido desarrollando o respondiendo a algunas dudas que genera estas situaciones, posibles reorganizaciones a nivel de oficios. Y bueno, ¿y por qué me pareció importante? Porque además de las dudas o desafíos que puede presentar, espérame que el torpeo que tenía se me cerró el computador y lo estoy abriendo. Además de los desafíos propios que tiene una reorganización societaria en materia de impuestos, creo que estas reorganizaciones aguas abajo tienen algunos desafíos adicionales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de salidas de activos del país, pueden haber temas de erosión de la base, es decir, Chile, la potestad tributaria chilena se puede ver afectado al salir activos del país que dejan de estar capturados por la potestad tributaria, produciéndose algún nivel de erosión o pérdida de recaudación. También puede darse un fenómeno de diferimiento. Utilidades o ingresos o rentas que se grababan sobre base de vengada, al pasar a estar en el extranjero, pueden pasar a estar sujetas a impuestos sobre base pagada, y con lo cual hay un diferimiento del pago de impuestos en Chile. Entonces, son cosas que llaman la atención y que son interesantes ir analizando en el contexto de estos casos. Y desde ese punto de vista también, siguiendo con esta visión crítica que planteaba Juan Pablo en un comienzo, a mí siempre me gusta tratar de pensar, bueno, el porqué de estas normas, por qué
cuestionarnos por qué las reorganizaciones tienen que tener un tratamiento especial, por qué las reorganizaciones empresariales o societarias debieran tener este tratamiento de neutralidad o de diferimiento de impuestos. Y claro, más que la razón técnica que se pudo haber dado en su comienzo, que decir, bueno, en una división no hay enajenación, sino que una especificación de derechos, o en una fusión, si bien hay enajenación, es una transmisión de bienes que no justifican. Creo que más allá de eso, también uno puede pensar, bueno, efectivamente aquí se justifica gravar una operación cuando a lo mejor no hay flujos de caja, cuando en realidad no hay un evento de realización en que hay realmente una transferencia de propiedad que salga del ámbito de un grupo empresarial, o puede ser que incluso no exista un incremento patrimonial y simplemente hay un intercambio o canje de un título de propiedad sobre un activo respecto de otro tipo de título de propiedad sobre ese mismo activo, pero que se llama de manera distinta. Entonces, eso a mí siempre yo pensaba que al final del día justifica las reorganizaciones, que tengan este tratamiento especial. Y desde ese punto de vista, bueno, nos tenemos que preguntar si es que las reorganizaciones que involucran operaciones transfronterizas se mantienen esas mismas situaciones que justifican que las organizaciones localmente están reguladas. Y desde ese punto de vista podemos partir con el primer caso, que involucra el aporte de activos, ¿no es cierto? En este caso simplemente quería plantear, para partir con un caso sencillo, una situación en que hay una compañía matriz chilena, Chile 1, ¿no es cierto?, que es dueña de inversiones en Chile y en el extranjero a través de dos subsidiarias, ¿ya? H2 en el extranjero y Chile 2 en el país. Y en el marco de una reorganización, se toma la decisión de efectuar un aporte de las acciones de Chile 2 en pago de un aumento de capital, perdón, de H2 en pago de un aumento de capital de Chile 2. Entonces la pregunta es, desde un punto de vista teórico, si es que cambia en algo la situación fiscal en Chile de esta inversión en H2. Hasta antes del aporte, la sociedad matriz en Chile tiene que reconocer los dividendos o las utilidades obtenidas a través de Chile 2 sobre base percibida, a menos que H2 sea una compañía controlada y tenga rentas pasivas, ¿no es cierto? Y luego de efectuado el aporte, pareciera ser que la situación no cambia. Chile sigue teniendo la potestad de gravar los dividendos que pague H2 porque la nueva matriz también está en Chile. Obviamente, manteniendo Chile 2 registrado el costo histórico que tenía la inversión en H2, tampoco se ve la posibilidad de que exista alguna posibilidad de obtener un aumento de costo que en el futuro permita enajenar esa inversión, perdón, y que esa ganancia escape algún tipo de tributación en Chile. ¿Ah? Si pasamos al caso 2, que a diferencia del caso 1, estoy aportando activos a una sociedad extranjera, el análisis puede ser distinto, ¿ya? Si vemos en la situación de la izquierda, que es la situación previa al aporte, la matriz chilena es dueña de activos tanto en Chile como en el exterior, y lo que hace es aportar esos activos, tanto las acciones de su subsidiaria chilena como las acciones en la subsidiaria extranjera, a otra subsidiaria en el extranjero. Entonces, la pregunta aquí, ¿se nos puede dar el mismo fenómeno el anterior en que simplemente
estoy cambiando un título por otro, o efectivamente Chile de alguna manera está perdiendo la potestad para gravar las utilidades que se obtengan a través de las sociedades en el extranjero. Entonces, quería simplemente hacer esa distinción y para hacernos reflexionar si es que efectivamente, desde un punto de vista de la normativa, si es que efectivamente este tipo de reorganización podría finalmente aceptarse de que también tenga este tratamiento de neutralidad para efectos de impuestos en nuestro país. Si pasamos, Juan Cristóbal, perdón, a los casos de fusión, aquí las combinaciones ya resultan un poco más complejas y los efectos también, también pueden ser un poco distintos, y aquí ya hay ciertos pronunciamientos de impuestos internos que también nos hacen reflexionar acerca de qué es lo que sucede. Aquí estamos en dos situaciones en que hay una fusión entre sociedades hermanas, ¿ya? En que la sociedad absorbente o subsistente luego de la fusión es siempre la compañía en Chile, ¿ya? Y con la diferencia entre los casos entre el caso de la izquierda y el caso de la derecha, es que al final del día el accionista o la sociedad matriz de estas sociedades hermanas está en Chile en un caso y está en el extranjero en otro caso, ¿ya? Y aquí sí, efectivamente, hay oficios recientes en que Impuestos Internos ha reconocido la posibilidad de hacer este tipo de fusiones, en que la sociedad chilena es la sobreviviente, acogiéndola a la regla del artículo 64, en virtud del cual Impuestos Internos está impedido de tasar. Y estableciendo, bueno, las reglas de cuál es el costo tributario al cual se tienen que registrar los activos en la sociedad filial absorbente, y también cuál es el costo que tiene que tener el accionista en las acciones de canje que recibe producto de la cancelación de las acciones de la sociedad que desaparece. Hasta ahí parece adecuado. Uno dice, bueno, como la sociedad absorbente es la sociedad chilena, finalmente Chile está ganando en potestad tributaria porque se incorporan al ámbito de tributación en nuestro país activos que antes no lo estaban. Pero aquí es donde a mí me queda una duda, y es relacionado con una norma que también es relevante para el caso de reorganizaciones, que Gonzalo no la comentó en un comienzo, que es la norma del artículo 14, letra D, de la Ley de la Renta, que es decir, bueno, que regula el caso de fusiones entre compañías sujetas a tributación en Chile, y establece qué es lo que sucede con las utilidades acumuladas en las empresas, que básicamente sigue de alguna manera la lógica que existía anteriormente, en que las utilidades pendientes de impuestos finales o pendientes de tributación se entendían reinvertidas. En este caso, simplemente lo que dice la ley es que se entienden incorporadas al patrimonio y se mantendrá el control y que tributarán con impuestos finales cuando corresponda. Ahora, la pregunta aquí es, el caso es de la filial extranjera, si tenía utilidades acumuladas, porque si esa... hay que pensar, si esa filial extranjera pagase un dividendo a su matriz en Chile, en el caso de la izquierda, ese dividendo es un ingreso sujeto a impuesto de primera categoría, pudiendo aprovechar la matriz chilena como crédito el impuesto que se haya pagado en el extranjero. Bueno, en el caso de la fusión, Impuestos Internos no se pronuncia al respecto, y efectivamente, al producirse la fusión y al incorporarse el patrimonio de la filial en el patrimonio de la sociedad chilena, y simplemente llevar el control a efectos de impuestos finales, se estaría dejando de gravar esas utilidades obtenidas en el extranjero
con impuesto de primera categoría. También la pregunta está, bueno, si es que esas utilidades al momento de la fusión debieran pagar impuesto de primera categoría, si es que se puede usar el crédito por impuesto extranjero por las utilidades acumuladas en el extranjero, o bien qué pasa con el impuesto pagado en el ejercicio en que se liquida o en que pone términos de giros la filial extranjera. Esa es una duda que queda pendiente y que no ha sido abordada en los pronunciamientos del servicio. En el caso de la derecha, en que la matriz extranjera, la matriz es una compañía extranjera, parece que no existiría esa duda, porque en un primer lugar, previo a la fusión, esas utilidades acumuladas en la filial extranjera nunca habrían tributado en Chile si es que se pagaba un dividendo. ¿Ah? Por lo tanto, la fusión con la filial chilena, en que la filial chilena es la absorbente, pareciera ser que en ese caso efectivamente no tendrían por qué tributar esas utilidades acumuladas. Si podemos, Juan Cristóbal, pasar a la lámina siguiente. Aquí en este caso 4 les quería mostrar la situación inversa. ¿Qué pasa cuando en la fusión entre sociedades hermanas la compañía sobreviviente es la filial extranjera? ¿Ya? Aquí efectivamente es terreno que no ha sido abordado por el Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto uno tendría que tratar de enmarcar esta fusión y tratar de ver cómo debiera tributar de acuerdo a las reglas generales. Si es que efectivamente no se aplica el artículo 64, en caso que desaparece la sociedad chilena, habría que efectivamente primero concluir que la transferencia de los activos de la sociedad chilena a la filial extranjera es una transferencia tasable, por lo tanto podría haber un efecto de impuestos en Chile equivalente, una ganancia equivalente a la diferencia del valor de mercado de los activos con el valor tributario al que estaban registrados. Además hay que considerar que probablemente bajo normas de ley de sociedades, la filial chilena producto de esta fusión va a tener que ser liquidada, y como esta fusión tampoco es reconocida a nivel de tratamiento tributario, efectivamente no va a ser posible efectuar un término de giro simplificado de esta compañía, ¿ya? Por lo tanto va a haber que hacer un término de giro completo, y aquí hay otra norma que entra en juego, que es el artículo 38 bis, que establece un impuesto al término de giro, que en el caso de las sociedades, de las fusiones entre contribuyentes del artículo 14, establece específicamente que no aplica, pero en este caso, efectivamente, hay que ver cómo aplica ese impuesto del artículo 38 bis, y cómo eso conjuga con el hecho de que la transferencia de los activos de la filial chilena a la filial extranjera puede generar una ganancia afecta impuestos. Y aquí la dificultad es la siguiente. Imaginen que en el término de giro, efectivamente existe un monto que se entiende distribuido y sujeto al impuesto del artículo 38 bis, pero al mismo tiempo el artículo 38 bis dice, bueno, ¿qué pasa? ¿A qué valor se tienen que asignar los activos al accionista de la sociedad liquidada? Entonces ahí la pregunta es, ¿a qué costo queda la inversión de la sociedad matriz en la filial extranjera una vez hecha esta fusión? Porque nuevamente es una pregunta que yo hago porque no está resuelta, y en este tipo de casos efectivamente es una situación que hay que determinar de alguna forma cómo aplican esas normas en su conjunto. Si nos vamos con Cristóbal al caso siguiente, en que
la situación aquí ya no es una fusión entre sociedades hermanas, sino que es fusión entre madre e hija, con la diferencia, aquí estamos viendo de quién es la sociedad absorbente que subsiste luego de esta fusión. ¿Ya? En el caso de la izquierda es la sociedad chilena, en que aquí también, en base a pronunciamientos de impuesto interno reconocido la posibilidad de aplicar el artículo 64, con lo cual no habría tasación, y de alguna manera también en cuanto al valor en que deben reconocerse los activos de la sociedad absorbida, de alguna manera reconoce que también deben aplicarse las normas del artículo 15 y el 31 número 9 de la ley de la renta, pudiendo existir un goodwill o badwill tributario. Pero aquí este caso presenta la misma duda que en el caso anterior. ¿Qué pasa si esta filial extranjera tenía utilidades acumuladas que, en caso de haber pagado un dividendo, ese dividendo era un ingreso sujeto a impuesto de primera categoría, y que producto de esta fusión, al incorporarse al patrimonio de la filial, los pronunciamientos de impuestos internos no abordan esa situación explícitamente de si en ese momento se gatilla impuesto de primera categoría sobre la utilidad financiera acumulada extranjera, o simplemente se entiende incorporada al patrimonio y se mantiene el control a nivel del registro de rentas tributables para efectos de impuestos finales. Y la situación de la derecha también es parecida a la anterior, en que efectivamente esta situación no quedaría cubierta por el artículo 69, y la absorción de la filial chilena por la compañía extranjera significaría efectivamente tener que efectuar el término de giro de la filial chilena, y lo que significa también determinar el impuesto del artículo 38 bis que aplicaría en este caso, y también, bueno, determinar a qué valor quedan registradas las acciones de la filial extranjera en la matriz chilena. Juan Cristóbal, si pasamos al siguiente caso. Aquí es una situación un poquito distinta, en que qué pasa con una reorganización en el extranjero en que participa una filial de una sociedad chilena, y aquí sí, efectivamente, los pronunciamientos permitirían reconocer que si es que esa fusión se hace de una forma análoga a un proceso de fusión en Chile, no debiera generar una enajenación sujeta a la facultad de tasación, en la medida que se mantengan registrados los costos tributarios de la inversión. Ahora, presenta cierta dificultad esto porque no sabemos cuál es el valor tributario al cual están registrados los activos de la filial extranjera. Por lo tanto, no está absolutamente claro cómo llevar el control para cumplir con esa exigencia. Si vamos al caso siguiente, Juan Pablo. Perfecto. Aquí vamos a un nivel más abajo, y simplemente quería mostrar este caso porque, además de los desafíos que presenta la situación anterior, aquí hay que tomar en cuenta las disposiciones del artículo 41F, ¿ya?, de la ley de la renta. Si es que las filiales extranjeras son compañías controladas de acuerdo a la definición del artículo 41F, y obtienen rentas pasivas, o si la fusión implica una enajenación de activos que generan rentas pasivas, la pregunta es si es que esta fusión pudiera generar una renta pasiva en la filial extranjera 1 que debiera, que obligaría a reconocer en Chile esa renta sobre una base de vengada. Entonces, ese simplemente planteo este caso como a tener en cuenta que efectivamente
existe esta necesidad de analizar ya a varios niveles aguas abajo que una fusión que pareciera ser inocua desde el punto de vista chileno sí puede tener implicancias tributarias en Chile. Con eso pasamos ahora a ver un par de hipótesis de divisiones en el extranjero, en que nuevamente pueden darse algunas situaciones. Aquí estamos en un escenario en que hay una división directa de una filial de una sociedad, una filial directa de la matriz chilena, y que aquí nuevamente existen pronunciamientos de impuestos internos en los que uno se puede amparar para señalar que en la medida que esa división sea equivalente a la división regulada en la Ley de Sociedades Anónimas en Chile, debiera respetarse como reorganización y no constituir una enajenación tasable de acuerdo al artículo 64 del Código Tributario. En principio, la dificultad que presenta este tipo de división es que efectivamente hay que determinar si esa división en el extranjero es equivalente a la división de acuerdo a la ley chilena. Y ahí lo que comentaba Juan Pablo también, de que Impuestos Internos ha negado el carácter de división a ciertas reorganizaciones en que puede cambiar la composición accionaria. Y aquí hay un oficio interesante que salió hace poco, que habla de una escisión o división asimétrica que ocurre en el extranjero, en que efectivamente a través de ese proceso de división, los accionistas de la compañía dividida terminan separando su propiedad y un accionista termina dueño de una de las filiales y el otro accionista de la otra filial. El proceso es bastante parecido a esta situación de división y permuta que el impuesto interno alguna vez se refirió en el pasado por una reorganización en Chile. Este oficio es interesante porque efectivamente dicen, bueno, eso para efectos chilenos no es una división, pero de todas maneras hace un intento de caracterizar la transacción desde el punto de vista chileno para determinar las consecuencias tributarias en Chile. Y de alguna manera concluye que para el accionista chileno que se deshace o que cancela su participación en una de las sociedades, eso debiera ser visto como una disminución de capital. Y en la medida que esa disminución de capital no sea superior al monto invertido en la compañía extranjera, no se genera un ingreso tributable para el socio en Chile. Entonces me pareció interesante ver ese análisis de impuestos internos que de alguna manera, a pesar de negar la posibilidad de tratar esto como una reorganización, sí efectivamente buscó la forma de concluir cuál era el tratamiento tributario aplicable. Y eso es muy interesante también porque en el extranjero existen muchas alternativas o figuras de efectuar una reorganización que no necesariamente son equivalentes a las que conocemos nosotros en Chile. Por ejemplo, la división en nuestro país no es una figura que sea muy conocida en el extranjero, en que efectivamente se separa el patrimonio de una compañía, creándose nuevamente, automáticamente una compañía nueva. Normalmente en el extranjero estos procesos de división a los que ellos se refieren como un spin-off, efectivamente requieren o significan un proceso distinto, en que la compañía que se divide efectivamente aporta los activos y pasivos que quiere separar a una subsidiaria en un primer lugar, y luego distribuye las acciones de esa nueva subsidiaria a sus accionistas, terminando en una situación igual como si se hubiera dividido, pero
efectivamente, en vez de una división, una separación inmediata, hay primero un aporte de activos y luego hay una distribución de acciones. Por lo tanto, esas, si las vemos como transacciones separadas, podrían haber dos operaciones separadas que Impuestos Internos podría considerar como tasables. Y ahí es interesante algo que comentó Juan Pablo sobre los dividendos en especie. Aquí tendríamos un dividendo en especie, es decir, la pregunta es, si por una parte el aporte en especie, cumpliendo con ciertas condiciones, califica como una reorganización que no está sujeta a tasación, la reorganización inversa o la transacción inversa, que es un dividendo pagado en especie, ¿por qué ese dividendo en especie a lo mejor no podría ser también considerado como una reorganización en la medida que se cumplan ciertas condiciones? Eso simplemente lo dejo como una pregunta abierta para reflexionar. Y pasando ya al último caso, en que estamos creo que ya casi en el tiempo, simplemente quería mostrar el efecto de la división de una filial indirecta, en que la matriz es una compañía chilena. Y aquí simplemente también para llamar la atención de que, si bien en principio esto pareciera ser que escapa completamente a la jurisdicción o potestad tributaria de Chile, hay que tener, hay que fijarse que sí efectivamente pudiera tener un efecto bajo las normas del artículo 41F. Perdón, del 41G sobre rentas pasivas en el exterior, porque si estas compañías son controladas y tienen rentas pasivas y esta división de alguna manera pudiera ser vista como una enajenación, podría la matriz en Chile tener la obligación de reconocer esas rentas en el país sobre base de vengada. Y con eso devuelvo la palabra a Gonzalo. Hola, sí, muchas gracias Rodrigo por tu presentación. Le agradezco. Nos han preguntado si es que va a estar disponible la presentación y ahí les queríamos comentar que sí, va a estar disponible, la vamos a publicar en la página del comité. Ya vamos a inaugurar pronto la página del comité, que va a estar en la misma página de IFA, para que ustedes la puedan visitar, así que ahí va a estar disponible la presentación. En cuanto a las preguntas, acá veo hay una pregunta de Nicolás Oresoli, y también llegó por interno una pregunta de Rodrigo Baupeta. La primera fue de Rodrigo, así que vamos a partir por esa. Como tiene que ver con temas aguas arriba, se la voy a hacer a Juan Pablo. Juan Pablo. Ahí estoy. Hola, acá estoy. No te veo, activa tu cámara. Ahí me parece sin video. Ahí, espérame un segundo. Ya. Ahí estamos, perdón. La pregunta es, ¿qué opinión te merece la interpretación de la cláusula contenida en la letra B del número 14 del protocolo del convenio entre Chile y Argentina, que esta norma quiere decir que las meras transferencias de activos efectuadas por un residente de un Estado contratante con motivo de un proceso de reorganización empresarial no producirán efectos fiscales de acuerdo a la legislación interna de cada uno de los Estados contratantes? Y esta norma la refiere el contribuyente, se le pregunta al Servicio de Impuesto Interno en el oficio 434 del 2019, planteando el servicio que la misma no establece una renuncia a la potestad tributaria frente a una reorganización empresarial en ambos estados. Solo para dar un poco de contexto, este oficio, el 434 del 2019, se refiere a la venta que efectúa una sociedad argentina de una participación societaria en una sociedad chilena, y que se le efectúa esa venta a valor comercial a una empresa en Suiza. Entonces, la pregunta es si es que Chile estaría renunciando a la potestad de gravar esa renta en virtud de esta norma establecida en el protocolo del convenio que se aplica a las reorganizaciones. Ahí te quería preguntar cuál es tu opinión con respecto a eso, que según el servicio, Chile no estaría renunciando a la potestad tributaria.
Sí, exactamente, Chile le dice que no. A ver, en una parte le encuentro razón impuestos internos y en otra creo que deja una pregunta sin contestar. Básicamente, impuesto interno lo que le dice es que en el marco de la tributación internacional y por lo tanto en el marco de una ganancia de capital, donde se ve que el país fuente puede renunciar total o parcialmente a la jurisdicción tributaria, versus el país de la residencia que no renuncia a la potestad tributaria, pero de alguna manera maneja el tema de la exención, ya, o sea, de evitar la doble tributación, ya sea con el sistema de crédito o la exención. Impuesto interno le dice que esa regla que limitarían la tributación del país fuente, que es el caso de Chile, porque se vende una compañía chilena, el dueño argentino o una sueca, solamente se produce en el contexto de la normativa del artículo 13, y que por lo tanto ese comentario que está en el protocolo no influye sobre esas normas. Y en ese sentido, creo que dogmáticamente Impuestos Internos tiene la razón. Ahora, dado que el contribuyente, si mal no recuerdo, le hace una pregunta que es la más complicada, que al final le dice, bueno, ¿cuál sería la diferencia de que este comentario estuviera o no estuviera? Y yo creo que esa pregunta me da la impresión que queda sin contestar, porque básicamente Impuesto Interno le intenta contestar, y le dice que lo que esa norma hace es que en vez de que cuando se produce una reorganización, en vez de que esto pase a la legislación local, que es lo que dice textualmente esa frase del protocolo, esto no se va a la jurisdicción local de cada país, ni del país de la residencia, ni del país fuente, sino que se debe tratar a nivel de convenio. O sea, esa norma te redirige al artículo 13. Bueno, yo creo que esa misma, ahí veo dos problemáticas. El hecho que te redirija al artículo 13 y no a la legislación, de alguna manera, creo que le da la razón que la pregunta no queda muy respondida. Si te redijera al artículo 13, ¿cuál es el sentido? Y el otro tema que yo hago como crítica a ese oficio es que cuando hace esta distinción entre decir lo que el efecto de esa cláusula es que cuando hay una reorganización no te vas a la legislación tributación local, sino que te va a la tributación del convenio, es que técnicamente los convenios no establecen tributaciones propiamente tal, establecen potestades tributarias y límites. Yo siempre me acuerdo del ejemplo que con la antigua FinCap, cuando solamente los préstamos de 4 estaban grabados con FinCap, alguien una vez intentó decir que en vez de pagar el 4, iba a pagar con la tasa 5 del convenio, y dado que las FinCap estaban solo reservadas para tasa del 4, con esa mecánica él pretendía que no se le aplicara FinCap. Y básicamente la respuesta es que eso no funciona, porque Impuesto Interno lo que le diría ahí es, señor, el convenio no da tasas, da límites. Por lo tanto, el límite acá es 5, Chile lo cumple porque da 4, y si usted quiso pagar un punto más, bueno, eso es su problema, y por lo tanto esto está sujeto a FinCap. Lo que demuestra de alguna manera que los convenios no establecen tasas, sino que dictaminan potestades tributarias y límites. En ese sentido, creo que para Impuestos Internos podría haber sido más simple que le hubiera dicho que una venta no califica como reorganización, dado que ese párrafo que el contribuyente comenta habla de reorganización. Así que, preliminarmente, de lo que me acuerdo, ese sería, Gonzalo, mi comentario sobre ese oficio. No sé si tú quieres agregar algo más. Me parece que, claro, que el argumento más simple era que, como se trata de una venta a valor comercial, al final del día era difícil sostener el argumento de reorganización en este caso. Exacto. Oye, la otra pregunta que también va a nivel de reorganización agua arriba es la que hace Nicolás Oresoli. Es bien buena la pregunta. ¿Se podría entender que el oficio 1394 del 2019, este oficio que permite efectuar el aporte en el extranjero ocupando el costo extranjero, ¿ya? Si es que ese oficio al final del día lo que hace es un override o simplemente anula el inciso final del artículo 10, dado que en el fondo al calcular la ganancia de capital bajo una norma de costo extranjera, al final está dejando sin aplicación los métodos de costo del artículo 58.3. Sí, perfecto. Juan Cristóbal, no sé si mientras la contesto tú podrías ponerle slide esa de los comentarios preliminares de fusión que tenía, solo si puede. A ver, ¿qué le diría yo a Nicolás? Yo creo que efectivamente sí es, o sea, más de sí es un override porque de alguna manera le da un derecho al contribuyente que no estaba. O sea, cuando se discutía el tema de cómo se debía determinar la ganancia de acuerdo a los dos métodos del 58.3.
Impuesto Interno había sido claro en la circular de marzo del 2014 que el costo se calculaba bajo regla local. Entonces, lo que hace este oficio es que de alguna manera te dice, en el contexto de una reorganización, y aplicando la fórmula A del 58.3, tú para efectos de esa fórmula podrías determinar el costo, cómo se determina de acuerdo a la regla del país de afuera y no necesariamente la chilena. Pero y por lo tanto sí, lo estimo que efectivamente es una cosa fuera de ley y es un oficio pro contribuyente que dio esa posibilidad. Planteé antes en la charla que hay un oficio del 2020 que parece en el fondo contradecir eso. Pero el comentario que quería hacer a propósito de esta pregunta, no sé si podemos bajar, Juan Cristóbal, al 2 slides más, la fusión. Esta. No pasamos. Este oficio, yo igual, Nicolás, lo entiendo dentro de la institucionalidad de la venta indirecta. O sea, dentro del marco del 10 inciso final, y para los efectos del segundo requisito de esa norma, te dan la posibilidad que en la fórmula del costo extranjero tú determines ese factor de acuerdo a norma extranjera. Yo lo veo así. No así oficios donde directamente, como repasamos antes, te dicen que no hay enajenación o simplemente testean un nivel de neutralidad tributaria. ¿Y por qué quise volver a esta lámina? Que es algo interesante de tu pregunta. Porque el oficio, el 10 inciso final, no solamente te exige que no se produzca ganancia con alguno de los dos métodos del 58.3, sino que te exige que sea intragrupo, y la fusión entre parte del mismo grupo empresarial. Entonces, ¿cuál sería la relevancia si uno se puede saltar el 10? Que a mi juicio, el oficio por el que tú preguntas no se lo salta, sino que da una mano, pero dentro del artículo 10. Pero si uno se lo salta, como otros oficios podrías tomar pie para eso, ¿qué se podría ocurrir? No solamente salgámonos por un momento, y con esto quería terminar la pregunta, del tema de cómo determino el costo. Vámonos ahora al requisito, y por eso le quise a Juan Cristóbal esta lámina, desde un punto de vista de política tributaria, que el 10 inciso final te exija que sea dentro del mismo grupo. ¿Y por qué lo quiero plantear críticamente? Porque en esta lámina, si CH5 y CH6 son parte de grupos distintos, eso no representa ningún problema, porque el artículo 64 le extiende la neutralidad. Si H3 y H4 pertenecen a grupos económicos distintos en el extranjero, H4 tiene CH6 y es absorbida por H3, se le extiende el ámbito de aplicación del artículo 64 y por lo tanto neutralidad. Pero subimos H1 y H2 y pasa a ser completamente intolerable que vengan de grupos económicos distintos. Y básicamente esto podríamos pensar que podría evitarse si en vez de una fusión H1 le aporta los activos H2, dado que H1 no tiene activo subyacente en Chile, ese aporte no se enajenan bien indirectamente, y en H2 se produciría una dilución de sus accionistas, por lo cual, aunque bajaran más del 10%, tampoco se produce una transferencia. Lo mismo podríamos pensar que pasa si lo hacen en una JVCO, si hay una diferencia quién entra primero y quién después. Entonces, a lo que voy es que, y para volver a tu pregunta, Nicolás, yo creo que el oficio del 2019 sigue siendo un oficio dentro de la institucionalidad de venta indirecta, por lo tanto, no te permitiría eximirte de cualquiera de los dos requisitos y solamente te daba una mano en el segundo. No así otros oficios que podrías tú, a mi juicio, evitar el inciso final y, por ejemplo, no someterte al requisito 1 del mismo grupo o exactamente el de la fórmula. Así que esa básicamente sería mi respuesta y aproveché a hacer esta consideración de política tributaria. Perfecto. Rodrigo, una pregunta, con esta cerramos. La pregunta es de Guillermo Infante. ¿Está Rodrigo? Sí, aquí estoy. En las fusiones hacia Chile, tú hablabas de una cierta neutralidad frente al artículo 64 y llevando el control de los patrimonios. ¿Cómo calculamos ese patrimonio extranjero? ¿Tenemos que reconstituirlo bajo norma chilena? Parece especialmente relevante para efectos de goodwill. Sí. En eso, efectivamente, el pronunciamiento de impuestos internos que existen en este caso no es
no llega a ese nivel, pero yo tendería a pensar que sí, que efectivamente habría que, en primer lugar, para determinar si existe un goodwill o badwill, obviamente considerar el costo tributario que tiene la sociedad chilena en su inversión en extranjero, que eso está determinado bajo ley chilena, pero de alguna manera, pero para efectivamente determinar si existe una diferencia positiva o negativa, debiera ser necesario efectuar una determinación de un capital propio tributario de la sociedad extranjera, de acuerdo a las normas de la ley de la renta, y efectivamente valorizando los activos y pasivos de esa subsidiaria extranjera de acuerdo a las normas de valorización tributaria en nuestra ley, y no tomar en consideración el patrimonio de esa compañía extranjera determinado en base a norma contable o tributaria de la ley extranjera. Creo que eso no sería apropiado. Y de hecho, de alguna manera, impuesto interno sí lo da a entender en el caso contrario, en que hay absorciones aguas arriba, creo que es el oficio 888 del año 2018, en que se refiere a una serie de fusiones en el extranjero que finalmente terminan en una absorción en que la compañía chilena absorbe a su sociedad matriz, y entre medio dice, bueno, hay una fusión en el extranjero que Impuesto Interno reconoce que eso podría generar un step up, una revalorización del valor de ciertos activos, pero siempre yo lo he entendido que esa revalorización y ese step up se tiene que hacer de acuerdo a las normas de valorización tributaria chilena. Perfecto. Igual me parece que la distinción debería ser entre fusiones, entre hermanas y cierto y matriz. Es que entre hermanas, acuérdate que para esos efectos, entre hermanas, Impuesto Interno siempre ha dicho que en ese caso no puede haber un efecto en goodwill o badwill porque no existe una inversión previa. Y por lo tanto solamente estaríamos hablando de situaciones en que la compañía chilena tenía una inversión previa en el extranjero y luego se produce la fusión en que la compañía extranjera es absorbida por su matriz chilena. Sí, perfecto. Bueno, con eso cerramos. Le doy las gracias. Sí, Gonzalo. Sí. Sí, hola, Sandra. ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, no, mira, solamente en nombre de IFA queríamos primero felicitar, digamos, a los expositores. La verdad que estuvo muy interesante, es un tema súper complejo, entretenido, y es genial que podamos tener como IFA, digamos, esta instancia para discutir estos temas que normalmente no los discutimos mucho. Así que 1.000.000 de gracias a Juan Pablo, 1.000.000 de gracias también a Rodrigo, y obviamente al comité que ha estado, digamos, a la ley, obviamente, de IFA, pero iniciativas. Así que solamente agradecimientos de nuestra parte y esperamos tener más de estas actividades constantemente. De todas maneras, les damos las gracias por haber asistido a esta charla y nos estaremos viendo pronto. Ya les estaremos comunicando las próximas actividades del comité, así que eso es por nuestra parte. Un saludo y que estén muy bien.